Bien, entonces seguimos con nuestra solución de la cinética de nuestro proyecto, en este caso nuestro proyecto uno, ¿sí? En el cual ya hemos planteado toda la cinética, todas las incógnitas que son nuestras fuerzas en nuestros empotramientos, nuestras fuerzas transmitidas en el nodo A, elemento que une nuestra barra A y barra B, y finalmente nuestra fuerza vertical en la masa B, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que tenemos una carga horizontal, una fuerza que yo tengo que vencer para poder mover el mecanismo de la forma en que quiero moverlo y que esa fuerza está aplicada en la masa B y es completamente horizontal. De hecho, la podemos modelar como si fuera una fuerza de fricción, básicamente como si fuera un coeficiente de rozamiento por el peso, por la normal de ese elemento barra, de ese elemento peso B que nosotros sabemos. Entonces sabemos los datos de nuestra geometría, sabemos todos los datos de la cinemática de nuestro problema, porque lo hemos resuelto anteriormente, y sabemos ahora también cuánto es esa fuerza, esa carga que nosotros estamos aplicando horizontalmente en nuestro elemento B. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Pues todas esas fuerzas y sobre todo cuánto es el torque que yo tengo que aplicar en nuestra manivela, ¿cierto? Para poder contrarrestar esa fuerza en el punto más extremo B y para poder mover el mecanismo de la forma cinemática en la que lo he venido describiendo. Esa es básicamente la idea de nuestra dinámica, de nuestra cinética y en especial de nuestra dinámica de nuestro mecanismo plano. Entonces nosotros ya hemos hecho las sumatorias de fuerzas y la sumatoria de torques en cada una de las barras. Hemos llegado a nuestro sistema de ecuaciones que contiene el mismo número de ecuaciones, 6 ecuaciones, con el mismo número de incógnitas, 6 incógnitas. ¿Listo? Aquí entonces yo puedo ver que puedo modelar esa fuerza horizontal impartida sobre nuestro elemento en el punto B, esa fuerza que nosotros conocemos y que es nuestra carga de nuestro mecanismo, como la fuerza de rozamiento que tiene ese elemento con el piso, ¿sí? O con las paredes de la cavidad en la cual va ingresando, ¿sí? Eso puede ser visto como el coeficiente de rozamiento por la normal y la normal, pues básicamente aquí como está apoyada en el piso, es básicamente la masa por la gravedad. ¿Sí? La normal contrarresta esa masa por la gravedad. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que nosotros ya conocemos, se puede hacer para resolver nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Aquí lo bueno es que es un sistema de ecuaciones lineal, si se fijan todos son sumas y multiplicaciones por coeficientes que no son incógnitas, el radio G, el seno de teta, el coseno de teta, todos esos nosotros los podemos calcular, ¿sí? Porque ya las sabemos previamente y son un numerito que me multiplica nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas aquí en este sistema de ecuaciones están resaltadas en rojo. Y si se fijan, todas las podemos escribir en términos de sumas y multiplicaciones por coeficientes, pero no con ellas mismas, ¿sí? No tienen ninguna multiplicación, ninguna elevación al cuadrado, ni tampoco están por ahí dividiendo, ni tampoco están revueltas todas entre sí, muchas, por ejemplo, en varias multiplicaciones entre sí. Entonces, es un sistema que al final de cuentas vemos que es lineal, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que MATLAB es experto justamente en resolver sistemas de ecuaciones lineales. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues reescribir todo esto en términos de un sistema de ecuaciones lineal, ¿cierto? En el cual yo tengo una matriz, un vector, ¿cierto? Una matriz que multiplica un vector de incógnitas y al lado derecho tengo un vector de cosas conocidas. Eso ya es lo que sabe hacer MATLAB muy bien, resolver cuántos es entonces ese vector de incógnitas. Si yo tengo cosas en una matriz conocida y cosas en un vector conocidas. Entonces, al lado derecho vamos a plantear todo lo que nosotros tenemos conocido. Y si se fijan aquí en este sistema de ecuaciones, es todo lo que no está resaltado. ¿Sí? Entonces, todos los términos del lado derecho, de hecho, de este sistema de ecuaciones son cosas conocidas, ya quedan al lado derecho, ¿sí? Y en las sumatorias de los torques, pues no, ahí todo quedará. Y todas las demás, bueno, sí, en la cuarta ecuación queda la fuerza
horizontal en B al lado derecho, porque es conocida, es la que tengo aquí resaltada en azul. Entonces pasa al lado derecho, es conocido, y todo lo del lado derecho es conocido, entonces ya lo agrupamos ahí en ese vector de cosas conocidas. ¿Listo? Ahora vamos a agrupar nuestro vector de incógnitas. Entonces voy a comenzar agrupando nuestro incógnita del torque aplicado en el motor, ¿cierto? Mi torque sub O. Voy a poner después mis fuerzas horizontales y verticales en el nodo O, luego mi fuerza horizontal y vertical en el nodo A y finalmente mi incógnita de fuerza vertical en el nodo B. ¿Sí? Y esas 6 posiciones pues me van a dar mi vector de incógnitas. Y entonces al lado izquierdo yo tengo que componer cómo va a ser la multiplicación de una cierta matriz, entonces tengo que llenar las posiciones de esa matriz para que multiplicadas esas posiciones de esa matriz por nuestro vector de incógnitas me dé ahora mismo lo que estoy viendo al lado izquierdo de las ecuaciones. ¿Sí? Esa es la gracia de nuestra plantear este sistema de ecuaciones como una multiplicación de una matriz por un vector de incógnitas. Entonces aquí ya lo tengo adelantado. ¿Sí? Esta matriz en rojo son todas posiciones con términos conocidos, como por ejemplo el vector, la longitud del vector entre el nodo O y G, la longitud del vector entre el nodo A y G de la barra B, ¿cierto? Unos, ceros, menos unos, coseno de teta 1, seno de teta 1, coseno de teta 2, todos esos términos son conocidos, todo lo que está en rojo son conocidos y son los términos de al lado izquierdo de estas ecuaciones que me multiplican a mis incógnitas. Mis incógnitas, si las ven acá, están puestas en mi vector de incógnitas en verde, ¿cierto? Como les dije en las organizaciones que les acabo de decir. Y al lado derecho tengo todo lo que son los términos conocidos del lado derecho de las ecuaciones, del sistema de ecuaciones aquí, todo esto en negro, ¿sí? No las alcanzo a escribir todo esto en un vector, pero ya por la longitud de todos esos términos, pero ya sé que todos esos son los términos conocidos al lado derecho. Entonces nuestra matriz en rojo, ¿cierto? Nuestra matriz roja está acá, nuestra matriz la voy a llamar matriz A, ¿sí? Multiplica nuestro vector de incógnitas en verde a nuestro vector que voy a llamar X, ¿sí? Y al lado derecho está un vector de todas las cosas conocidas, ¿sí? Entonces yo ya sé que puedo usar MATLAB para invertir mi matriz A, ¿cierto? Y multiplicar al lado izquierdo de esta relación y multiplicarlo al lado derecho. Entonces todo eso me queda que al lado derecho es la inversa de la matriz A por nuestro vector de cosas conocidas B, y entonces al lado derecho ya tengo todos los términos conocidos. Me van a dar a la matriz de identidad por nuestro vector de incógnitas, pero la matriz de identidad por cualquier vector, pues es el mismo vector. Entonces así yo estoy resolviendo cómo es cada uno de estos valores de las fuerzas y el torque mediante la solución de este sistema de ecuaciones que viene de la cinética. ¿Listo? Entonces, si se fijan, todo esto está hecho para cada posición teta 1, teta 2, que va a tener cada posición un ángulo 1, una velocidad angular omega 1 y omega 2, y que va a tener efectivamente una cierta aceleración angular alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? En otras palabras, yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones para cada posición de la manivela teta 1 o teta 2, bueno, para cada posición de todos los elementos del mecanismo, ¿cierto? Entonces, ahora voy a hacer una aproximación muy similar a la que yo hice en mi mecanismo de 4 barras, ¿cierto? En la cual yo codifico para todos los ángulos, para todos los incrementos de ángulos de la manivela teta 1, ¿cierto? De 0 hasta 2pi, toda la vuelta de la manivela, pero claro, en cada ángulo de esos, en cada instante de los ángulos dichos, ¿sí? En cada instante de estos ángulos de teta 1, y pues bueno, que va a resolver teta 2 y las posiciones de B y todo eso, yo voy a tener que resolver ese sistema de ecuaciones. Bien, entonces yo ya lo tengo preparado acá. A ver que cargue mi MATLAB, que se salió de donde lo tenía. Listo, ya está cargando. Y entonces me voy a mi carpeta de mi proyecto de curso, ¿sí? De mi proyecto de mi mecanismo. Aquí está, lo tengo, listo. Aquí está mi carpeta de proyecto de curso.
Y entonces yo comienzo con los datos del problema. Yo sé que ya le tengo que dar los datos de la cinemática, ¿cierto? Que he venido trabajando en mi proyecto. Pero aparte de eso, pues tengo que dar las masas de las barras y del peso, ¿cierto? Y digamos de la masa B, ¿sí? Que es la que tenemos nosotros que mover. En un sistema biela, manivela, pistón, pues sería del pistón en sí mismo, cuánto es esa masa de ese pistón, ¿cierto? Entonces, masa de la manivela, masa de la biela, masa del pistón, y nosotros ya sabemos que podemos calcular los momentos de inercia de cada uno de esos elementos, porque son geometrías que nosotros simplificamos y que los momentos de inercia de geometrías simples, pues los podemos nosotros definir sin ningún problema. Esos son, por ejemplo, el momento de inercia para medido desde el centro de una barra, es la masa de la barra por su longitud total al cuadrado sobre 12. Entonces así podemos nosotros, por ejemplo, calcular los momentos de inercia de la barra OA y de la barra AB, ¿cierto? Tenemos su masa, tenemos su radio total, es su ROA y RAB, elevado al cuadrado sobre 12, ahí tenemos los momentos de inercia calculados, son datos de nuestro problema. También sabemos que nuestros radios, las distancias, por ejemplo, del nodo O hasta el centro de gravedad de la barra OA y de la barra, el centro de la distancia entre el nodo A y el centro de gravedad de la barra AB, pues son las longitudes completas de esas barras divididos por 2, ¿cierto? Son la mitad de las longitudes. Y aparte, pues como nosotros vamos a identificar cuánto será nuestra masa, cuánto será nuestra fuerza que tenemos nosotros que vencer y la estamos representando como una fricción, pues tenemos que dar nuestro coeficiente de fricción y nuestra gravedad para poder definir que la fuerza horizontal que tenemos que vencer en B será masa por gravedad por nuestra coeficiente de rozamiento. Entonces discretizo todos mis ángulos de la manivela θ1, ¿cierto? Soluciono para cada uno de esos ángulos θ1 el sistema de ecuaciones para la cinemática, ¿cierto? Posiciones al principio, entonces me da θ2 y la distancia horizontal de la masa B hasta la barra O, ¿sí? Hasta el centro de la barra O, ¿sí? Bueno, hasta la unión en O, me da la velocidad angular de, de la barra 2 y la velocidad de B horizontal. Y cuando soluciono las aceleraciones, pues me da la aceleración de la barra 2 y nuestra aceleración horizontal de la barra B, del punto B. Y ahora tengo que solucionar para cada uno de esos instantes del ángulo θ1, ¿cierto? En los cuales yo tengo todas esas soluciones cinemáticas. Fíjense que para cada instante de θ1 yo tengo todo esto conocido del resto del mecanismo. Pues entonces yo voy a solucionar mi sistema de ecuaciones lineales en el cual yo tengo que llenar mi matriz A, mi vector de cosas conocidas, invertirlo y encontrar cada uno de las fuerzas y el torque aplicado en nuestra manivela. Y así es. Entonces, fíjense que acá yo comienzo a llenar esa matriz con todas las posiciones, ¿cierto? Hechas con multiplicaciones y con operaciones de datos que ya acabo de calcular, que son datos de la cinemática de nuestro problema, ¿cierto? Traídos de, bueno, lleno esta matriz, así con estos componentes como los acabé de hacer a mano, ¿cierto? Y nuestro vector del lado derecho, el vector B, pues también con cosas que son entre la cinemática, ¿cierto? Cosas conocidas de la cinemática y también cosas conocidas de la geometría o de las masas de nuestros elementos. En todo caso, son todos datos conocidos de nuestro problema. Listo. Y lleno todo eso para cada uno de los instantes de θ1, entonces tengo que invertir la matriz A y multiplicarla por el vector B de cosas conocidas y eso me da cada una de nuestras soluciones. Fíjense el torque aplicado, es nuestra primera incógnita, la primera aquí de este vector de incógnitas, luego nuestra fuerza horizontal en O, luego nuestra fuerza vertical en O, luego nuestra fuerza horizontal en A, luego la fuerza vertical en A, luego la fuerza vertical en B, así como yo los definí aquí. Bien, y entonces pues voy a graficar todo esto y aparte de graficar todo esto, voy a graficar entonces cuánto va a ser el torque de nuestro
eh, aplicado en la manivela para poder realizar este movimiento. Y finalmente voy a graficar también en toda la vuelta de la manivela, de 0 hasta 2pi, todas las fuerzas transmitidas, cuánto va a ser el valor de todas las fuerzas transmitidas en cada uno de los nodos O, A y B. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestras gráficas de la vez pasada, el análisis de las aceleraciones, aquí las dejé también dibujadas, el análisis de, de la aceleración horizontal de B. Y ahora fíjense, este tiene que ser el torque que se imparta en la manivela para poder vencer la fuerza horizontal, que en un tramo va a ser positiva en el movimiento y en el otro tramo me imagino que será negativa en el movimiento. Y aquí está entonces el torque que tiene que ser aplicado en nuestra manivela para poder mover el mecanismo con la cinemática que nosotros hemos definido, ¿cierto? Y venciendo esa carga de fuerza horizontal en el punto B. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo son los valores de las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales transmitidas en cada uno de los nodos. ¿Sí? Vemos que las fuerzas horizontales casi no difieren en valor, ¿cierto? Y el comportamiento es muy similar. Y lo mismo con las fuerzas verticales. Si se fijan, hay 3 fuerzas verticales porque incluimos la fuerza vertical que tiene que ser calculada de B, ¿sí? Para poder realizar ese movimiento horizontal. Y fíjense que esa fuerza entonces es también dependiente muy similar a las fuerzas verticales transmitidas en A y en